¿Me dice su nombre y su cargo, por favor? Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación. ¿Su motivo de su visita en Acapulco? Nos invitaron a una conferencia, los organizadores de este evento, sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el día de mañana. Están organizando una serie de eventos y a nosotros nos invitaron el día de hoy a exponer una serie de conceptos. Las condiciones en las que se encuentran los indígenas aquí en Guerrero, en Acapulco, un gran número de indígenas. Sí, pues las condiciones de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, más o menos son semejantes. Son los estados que tienen un mayor nivel de rezago, es donde, sobre todo en las zonas indígenas, es donde se expresa más la exclusión, la pobreza, y que a diferencia de hace 22 años, o sea, la pobreza en términos de números es más o menos igual. La diferencia es que hoy tiene otros agravantes que no tenía en 94. Una amplia presencia del crimen organizado en algunas zonas donde ellos viven, zonas contaminadas por la explotación minera, que utilizan el cianuro, es decir, deterioro del tejido social, donde pues, en muchos casos los patrones de negociación que establecen estas compañías se dan sobre la base de tratar de cooptar al comisariado, al dirigente, cuando lo logran y después la comunidad ve realmente qué es lo que está pasando, hay desencuentros. Cuando no lo logran, en algunos casos les fincan delitos y en algunos casos se ha llegado hasta el asesinato, como el caso de Chicomucelo, que mataron al líder, Mariano Abarca. Entonces la situación hoy es más complicada, con más riesgos que tienen los pueblos, y por eso es urgente que hoy los derechos que los pueblos han reclamado históricamente y que les pueden permitir tener mejores condiciones de vida, deben ser incorporados tanto a la Constitución Nacional como a las constituciones locales, tanto en la parte jurídica como en la parte política. La presencia de los indígenas debe ser mayor en los congresos nacionales, estatales, en los ayuntamientos. Deben de tener reglas claras para poder construir acuerdos o no con las compañías que pretendan instalarse en sus tierras y territorios. Es decir, se requieren reglas del juego que permitan que los esfuerzos que se están haciendo en materia de política social tengan el acompañamiento de una dinámica económica que fortalezca el desarrollo de los pueblos, garantice la certeza jurídica de los propios pueblos, le dé certidumbre y le brinde los niveles de seguridad a los que aspiran los pueblos. El no reconocimiento, el hecho de que los pueblos indígenas no tengan reconocida la personalidad jurídica en la Constitución ha generado un vacío, y ese vacío en muchos lugares ha sido llenado por bandas del crimen organizado, donde los chantajean, los aterrorizan, los suplen, los suplantan, en lugar de ser ellos los que negocian, son los grupos criminales. Entonces, creo que el fortalecimiento de la organización comunitaria y la elevación de los niveles de conciencia de los pueblos, conociendo realmente el contexto en el que se desarrollan su actividad, es lo que nos puede permitir cambiar la correlación de fuerzas y tener formas de vida con mayor certidumbre en las comunidades indígenas del país. Sobre el asunto de la Ayotzinapa, ahí estudian también indígenas, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Pues, creo que lo que sucedió ahí es una expresión brutal del deterioro de segmentos de la sociedad que no escatiman ningún tipo de acción para
llevar a cabo sus propósitos. Creo que si la experiencia de la CRAC, y lo digo con toda sinceridad, desde sus orígenes, la CRAC histórica, pues su desarrollo, tener representantes de seguridad electos por ellos mismos, tener mayor nivel de confianza con sus representantes en materia de seguridad, es lo que puede evitar que este tipo de fenómenos sucedan. Y naturalmente se producen, por desgracia, no fue la primera. Hemos hecho, ya en el 2012 habían aparecido, no sé si 50 o 70 cadáveres en una mina de Tasco. Es decir, hay antecedentes que hablan de que es una zona de alto riesgo y curiosamente es una zona donde hay una presencia minera muy importante. Además yo hacía el ejemplo, hicimos un estudio de la Gold Corp, cuánto paga aquí, cuánto pagaría si estuviera en Canadá. Aquí escasamente pagan 60 millones de pesos por el valor de su producción, cuando en Canadá deberían estar pagando entre 895 o 1.100 millones de pesos. La diferencia es brutal al año. Eso te permitiría tener una serie de instrumentos que hasta ahora el Estado no tiene para poder atender los grandes reclamos de los pueblos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque Calderón firmó un convenio con Canadá para evitar la doble tributación del impuesto sobre la renta. Pues nosotros, como si fuéramos un país que le sobran los recursos, le reconocemos los impuestos que estas empresas pagan en su estado de origen y lo hacemos válido en el nuestro. ¿En qué repercute trabajar en una mina de Guerrero, por ejemplo? Dices que hay cianuro o otras condiciones infrahumanas, me imagino, ¿no? Hay muchísimos casos del tipo de enfermedades que están ocasionando, enfermedades virales, hasta enfermedades bacterianas, hasta un deterioro de distintos órganos del cuerpo. Casos hay muchos en Carrizalillo, lo pueden ver, en San José del Progreso, en Oaxaca, en Chucumucelo, en Baja California, en el Plan Nacional Agrario, en San Felipe, ya no digamos en Sonora, donde el Grupo México, con el derrame de estos tóxicos, ha generado un enorme deterioro en la población de los lugares que rodean a esta mina. Entonces, sí creo que la actividad minera debe ser vista no solamente como una actividad económica, sino como una actividad de seguridad nacional, un aspecto de seguridad nacional, sobre todo porque fueron entregados en forma tan rápida. En 12 años se entregaron 32 millones de hectáreas, cuando en 70 años se habían entregado 2 millones. En los últimos 22 años, decía, no sé si escuchaste, que se han producido 1.150 toneladas de oro, cuando en 3 siglos de la colonia se produjeron 182. Es decir, en los 22 últimos años se ha producido 6 veces más del oro que se produjo en los 3 siglos de la colonia. Naturalmente hoy usando los químicos, ¿no?, que han generado un enorme deterioro del medio ambiente y sobre todo también de los seres humanos que están al lado de estas fábricas. Incluso por los mantos freáticos, los químicos caminan. Yo no sé si tenga que ver o no, pero en el caso de Baja California hemos visto últimamente grandes cantidades de diferentes especies marinas que se han muerto sin razón de ser, sin motivo aparente, pues, cosa que no había pasado en el pasado.